Mi nombre es Etienne Hurtado, soy neuropsicóloga de la Fundación Santa Fe y vengo a hacerles una presentación acerca de la detección oportuna cuando se presentan cambios cognitivos. Entonces, podemos seguir a la siguiente, gracias. Este es un tema bien complejo porque vamos a hablar de la cognición, ¿sí? La cognición es una palabra que escuchamos todo el tiempo, sobre todo cuando tenemos algún familiar o tenemos a alguien que conocemos que tiene alguna enfermedad de Alzheimer, ¿sí? O cuando tienen una enfermedad neurodegenerativa o cuando han tenido un accidente cerebrovascular. La cognición es una palabra con la cual no estamos familiarizados si no somos personal de salud, por lo cual voy a hablar de este tema el día de hoy. Vamos a hablar también de los procesos cognitivos. Sí, la cognición es digamos que es un tema amplio, grueso y abarca una serie de procesos complejos, por lo cual vamos a hablar de ellos. Vamos a hablar también cuándo debemos consultar, cuando cada uno de estos procesos comienzan a presentar algunas leves fallas y cuándo tenemos que estar atentos a estas fallas. Y finalmente, pues les voy a explicar por qué debemos consultar. Entonces empezamos con la cognición. La cognición es una palabra compleja, no hablamos de ella en el colegio, no hablamos de ella en nuestra vida diaria, ¿sí? Con los médicos sí hablamos de ella. Ok, entonces la cognición viene del latín conocer, que quiere decir, pues precisamente es el conocimiento del mundo, es la capacidad que tenemos todos los seres vivos de procesar información a partir de nuestros sentidos, de la percepción, del conocimiento que tenemos de ciertos objetos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes se encuentren frente a un informe o cuando les digan que están teniendo fallas cognitivas, simplemente piensen que estamos teniendo algunas dificultades en nuestra capacidad para conocer y relacionarnos con el mundo, ¿sí? Entonces, como este conocer es tan amplio, pues abarca una serie de procesos, ¿no? Los procesos cognitivos son estos que nos permiten recibir esta información que viene del mundo, comprenderla, manipularla y generar respuestas frente a la información que nos ofrece el medio ambiente, ¿sí? Nosotros conocemos a través de una serie de procesos y estos procesos son de los que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, aquí hay una gran gama de procesos que ustedes, digamos, que están familiarizados porque hablamos en nuestra vida cotidiana, pero vamos a desglosarlos poco a poco para que sepamos cuándo se presentan alteraciones en cada uno de estos procesos y cuándo tenemos que estar atentos a estos cambios. Entonces tenemos los procesos de sensación y percepción, los procesos atencionales, la memoria, nuestro lenguaje, nuestras funciones prácticas, de las que les voy a hablar más adelante de qué se tratan, y las funciones que llamamos ejecutivas o funciones superiores. Vamos a empezar entonces por esta primera, la sensación y la percepción, ¿sí? A veces confundimos mucho nuestras sensaciones y nuestras percepciones, ¿no? Son dos términos que usamos para cualquier cosa, pero que son dos términos muy diferentes. Pensemos que las sensaciones son toda esta información que recibimos del exterior, ¿sí? La temperatura que tenemos, cuando tenemos hambre, cuando tenemos sensaciones en el cuerpo diferentes, cuando experimentamos algún ruido, algún olor, algún sabor, ¿sí? Llegan a nosotros a través de los sentidos, porque es a través de los sentidos que conocemos el mundo, ¿sí? Las percepciones ya es como la interpretación que le damos a estas sensaciones. Entonces yo de repente siento un olor y me doy cuenta que es un olor a un limón, a un cítrico, como a un alimento, ¿sí? Es esta interpretación que yo hago de la información que está en mi entorno y que llega a mí. Estas percepciones precisamente es como se basa en nuestra experiencia. Cuando yo escucho un sonido, sé si es una trompeta, si es un arpa, si es como toda la experiencia que yo tengo con este sonido. En las sensaciones y las percepciones, digamos, acá tenemos un ejemplo claro, todos podríamos ver simplemente manchas, ¿sí? Nuestra sensación son unas manchas blancas y negras. Pero si nosotros miramos con atención, podemos percibir que hay un perro escondido en esta figura, ¿sí? Espero que todos lo percibamos, pero ahí hay un perro escondido. Entonces, esta percepción, esta interpretación que hacemos de las sensaciones que tenemos es muy importante. ¿Y por qué va a ser importante? Porque es, digamos, que la vía de entrada de la información a nuestro cerebro, ¿sí? Si hay alguna falla en nuestros procesos de sensación y percepción, claramente vamos a tener alteraciones en los procesos cognitivos, digamos que más complejos.
Entonces, cuando tenemos que consultar, cuando empezamos a tener dificultades a nivel sensorial, cuando vemos que ya nos toca acercarnos mucho a una pantalla para poder leer lo que dice, cuando tenemos que decirle a las personas que repitan porque no estamos escuchando o escuchamos muy bajito, ¿sí? Cuando vemos que alguno de nuestros familiares como que no entiende lo que le decimos o lo entiende, pero realmente como que toca hablarle muy duro. En ese caso tenemos que consultar, porque si hay fallas en la manera en la que escuchamos, en la que vemos, pues claramente van a haber fallas cognitivas y puede ser que no se deba a fallas de memoria o de atención, sino que inicialmente la información no está siendo registrada, ¿sí? Hay dificultades además en la percepción, la manera como percibimos los objetos. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, que nuestro campo visual está diferente, como que yo ya no estoy viendo una parte de mi campo visual o como ustedes ven las imágenes de ahí abajo, hay una parte oscura en mi campo visual. Tenemos que detectar y consultar cuando se dan estos cambios, porque estos cambios pueden generar a largo plazo pues fallas en todos nuestros procesos cognitivos superiores, en nuestra manera de conocer el mundo, ¿sí? Vamos entonces con otro proceso. Este es el proceso atencional, ¿sí? Es muy importante que sepamos qué son los procesos atencionales porque son los que nos permiten seleccionar la información relevante, ¿sí? Todos tenemos esta capacidad de prestar atención a cada una de las actividades que estamos haciendo. Por ejemplo, en este momento ustedes están viendo esta presentación, pero puede que afuera estén sonando ruidos, puede que el perro esté ladrando, puede que estén pasando muchas cosas. Pero esa capacidad que tenemos todos de seleccionar entre la información que es relevante para mí en este momento son los procesos atencionales, ¿sí? Es muy importante además saber que la atención es también un campo muy largo. La atención implica procesos tan sencillos como estar despierto, ¿sí? A veces le decimos a alguien que se está quedando dormido, es que no me estás prestando atención. Pues desde ahí comienza la atención, desde la capacidad que tenemos de estar alerta, de estar atentos a los estímulos del ambiente. También la atención es esa capacidad para seleccionar lo que yo les decía, entre mucho ruido, por ejemplo, cuando alguien nos está hablando, seleccionar esa persona que nos está hablando y evitar todos los estímulos externos. Además está nuestra capacidad de controlar la atención. Entonces, cuando yo voy manejando, de repente mi atención está en la vía, pero alguien va pasando. Entonces, yo cambio mi foco atencional y esta capacidad de cambiar mi foco atencional también es muy importante. ¿Cuándo tenemos que notar, cuándo podemos notar algunos cambios en nuestro funcionamiento atencional y cuándo tenemos que consultar? Bueno, a veces pueden presentarse dificultades como la que todos sabemos, ¿no? Que nos cuesta seguir el hilo de una conversación, como que estamos conversando y de repente notamos que perdimos el hilo o estamos viendo una película y decimos, ¿qué era lo que estaba pasando? Es posible que nuestros procesos atencionales estén fallando. Cuando nos damos cuenta que en el manejo del automóvil como que de repente los estímulos nos aparecen y no somos capaces de reaccionar, también ahí pueden haber fallas en nuestros procesos atencionales. Este que es muy corriente, el de olvidar alimentos en la estufa mientras hablamos por teléfono, mientras hacemos otra cosa. Entonces decimos que se nos queman las ollas. Ahora, ¿qué es importante saber? Que a todos nos puede pasar en la vida diaria. Sí, es posible que a mí se me queme una olla 1 o 2 veces al año. Pero cuando vemos que esto es recurrente, que esto es frecuente, que esto definitivamente ya me está generando conflicto en mi vida cotidiana, que es un cambio en mi vida, porque bueno, yo era inatenta y a veces se me quemaban las ollas, pero es que ya pasa todo el tiempo, en ese momento es importante que consultemos. Y vamos con el gran monstruo que es la memoria, ¿no? Y digo que es el gran monstruo porque en mi consulta todos los pacientes tienen fallas de memoria, ¿sí? La memoria es la gran culpable de todo. Cuando nosotros llegamos al médico siempre tenemos fallas de memoria. Se me queman las ollas, es una falla de memoria, dejé las llaves pegadas, es una falla de memoria. Todas estas fallas que a veces, digamos, pueden ser muy atencionales, en realidad muchas veces son atencionales, casi siempre culpamos a la memoria, ¿sí? Y la memoria, aunque pensemos que es un almacén, que es un lugar en donde nosotros guardamos objetos, en realidad la memoria es todo un proceso, ¿sí? Y como es un proceso, si se presentan fallas en alguno de estos pasos que llevan a un proceso, pues pueden haber fallas en la memoria. Entonces, como yo les decía, si en el registro, por ejemplo, inicial de la información, si en mis sensaciones, en mis percepciones, si mis capacidades atencionales no registran la información, claramente voy a tener fallas de memoria. No porque tenga fallas de memoria, sino porque en alguno de esos procesos de la memoria algo está fallando. Puede que sean los procesos atencionales. También hay otros procesos en la parte de la memoria, como el almacenamiento,
como guardar esta información, como tener la capacidad de organizar la información para que se guarde bien, o la capacidad también de buscar esta información. Y ahí es cuando se presentan estos errores en donde alguien nos dice como que se nos olvida qué hicimos el día de ayer, pero alguien nos da una clave y lo recordamos. O sea, la información sí se guardó, pero esta capacidad de buscar esa información como que nos cuesta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la memoria no es solo algo que falla, sino que pueden haber fallas en muchos procesos adicionales que nos están generando fallas de memoria y que no son propiamente de memoria. Entonces, les voy a hablar un poquito de qué fallas pueden presentarse cuando tenemos dificultades de memoria. Resulta que hay muchos tipos de memoria. Uno de esos es la memoria autobiográfica. Entonces, es la memoria de quién soy yo, de cuándo me gradué del colegio, de qué edad tengo, quiénes son mis papás, cuál es el barrio donde yo crecí. Toda esta información que hace que yo sea quién soy yo, ¿sí? Esta información a veces puede empezar a fallar, ¿sí? De repente me dicen cuántos años tengo y como que no sé, de repente me dicen yo dónde estudié. Esas son fallas que generalmente no se presentan al inicio de una enfermedad, que pueden presentarse mucho después, pero a los cuales tenemos que estar muy atentos. Hay otra memoria que es la memoria episódica. Esta sí que nos falla muy seguido. Esta memoria es la memoria que de los episodios, ¿sí? Se llama episódica porque es de los hechos, ¿no? Hechos muy puntuales, que tengo una cita médica, qué hice la semana pasada, con quién comí la semana pasada, qué es lo que voy a hacer la semana próxima, porque la memoria también tiene que ver con los eventos futuros. El vecino que vive al lado, el almuerzo al que fui la semana pasada, es esta información de los episodios. Cuando yo noto que algún familiar o que incluso yo estoy empezando a tener dificultades para recordar estos episodios de mi vida cercanos, estos hechos, las citas médicas, pagar factura, en ese momento tengo que consultar y posiblemente estas sí sean fallas un poco más de memoria. Vamos con la memoria semántica. Sí, también no hablamos mucho de esta memoria semántica porque es una memoria que casi nunca se altera, pero que cuando hay fallas en esta memoria tenemos que consultar. La semántica tiene que ver simplemente con los significados, ¿sí? Entonces es como los significados, es cómo conocemos el mundo, qué es una naranja, cuál es la capital de Japón, en que toda esta información del mundo, ¿sí? A veces, ¿qué puede pasar? Que nuestra semántica empieza a perderse. Como la semántica son los significados del mundo, entonces son las características que asociamos con cada objeto, o con cada animal, o con cada persona. Yo les pongo un ejemplo. A veces a mi consulta llegan personas que dicen, yo veo un pato y una gallina y para mí es un pájaro, es lo mismo, ¿sí? Ahí tenemos que consultar cuando esas características propias de cada elemento empiezan como a volverse un poco no muy claras, ¿sí? Entonces esta memoria semántica también es muy raro que se altere, pero también tenemos que estar muy atentas a esta información. Y vamos entonces con la última memoria de las que le voy a hablar el día de hoy, y es la memoria de los procedimientos, ¿sí? Resulta que cuando nosotros nos subimos a conducir nuestro automóvil, aunque lo hagamos de manera automática, hay una memoria implícita en ese procedimiento. Cuando yo voy a montar bicicleta, aunque todos, digamos, pensemos que es algo automático, resulta que sí hay una memoria asociada a los movimientos que hacemos. Cuando yo me doy cuenta que me subo a mi carro y de repente ya no es tan automático, que ya me toca sentarme unos segundos a mirar qué es lo que tengo que hacer primero, en ese momento es bueno consultar, ¿sí? Porque puede que la memoria procedimental esté ahí generando algún problema. Listo, vamos entonces con nuestro cuarto proceso y es el lenguaje. El lenguaje es muy importante porque es como nosotros nos comunicamos con los otros o como las otras personas se comunican con nosotros. El lenguaje abarca desde la manera en la que yo hablo, articulo mis palabras, en la que yo encuentro las palabras que tengo que decir, como también en la comprensión, ¿sí? Cuando yo comprendo, cuando alguien me está dando una instrucción, cuando yo denomino los objetos que están a mi alrededor, cuando yo soy capaz de leer un WhatsApp que me enviaron o de escribir una respuesta en un correo, todo eso es el lenguaje. Resulta que en cualquiera de esos, digamos, de esos tipos de lenguaje, de esas formas de lenguaje, pueden presentarse dificultades. Entonces, de repente, noto que alguien de mi familia empieza a hablar menos que antes, como que ya se retrae un poco, no le gusta iniciar una conversación. Vemos que no entiende bien lo que le digo, como que me toca repetirle varias veces lo mismo o como que a veces me toca pedirle a las personas que me repitan porque es que no estoy entendiendo. En ese momento tenemos que consultar. Pasa también esto que empezamos a usar
estos genéricos de el coso, el bicho, la cosita, pásame esa cosita que está allá, como que nos cuesta acceder a la palabra, ¿sí? Cuando notamos estas dificultades para acceder a los términos adecuados, es bueno que consultemos. En los cambios de la escritura, a veces vemos que empezamos a escribir más pequeño de lo que escribíamos antes, o como que nuestra firma ya no la hacemos como la hacíamos antes. Cuando notamos cambios en la escritura, cuando notamos que leemos un texto y como que no estamos entendiendo bien, entonces nos toca repetir otra vez, ahí tenemos que consultar porque pueden haber fallas en la comunicación, en nuestro lenguaje. Y vamos a otro término que no es tan conocido tampoco, ¿no? Entonces, estas son las praxias. Este es un término que usamos en neurología, en psicología, en psiquiatría, pero normalmente no la usamos mucho en nuestra vida cotidiana y no tiene por qué, porque es un proceso muy específico, ¿no? Pero las praxias son simplemente nuestras actividades motoras, ¿no? Que realizamos con alguna intención. Cuando yo me voy a despedir de alguien, entonces yo levanto la mano y me despido, ¿sí? Esas actividades prácticas de los movimientos, incluso de los movimientos de la boca, son movimientos motores que realizamos con un objetivo. Yo acá les pongo un ejemplo, como cuando este señor se está poniendo una camisa, ¿sí? Ese es un movimiento motor que implica tanto nuestro cerebro, porque tenemos que organizar la manera en la que vamos a poner la camisa, dónde vamos a meter la mano, como también la parte física, ¿no? Entonces, hacer los movimientos que yo necesito para hacer esto. También en el tejido, ¿sí? Cuando alguien está tejiendo, pues es toda una actividad motora la que se lleva a cabo, pero también cognitiva, ¿no? Entonces esa persona sabe cuántos puntos tiene que hacer, cómo mover las manos y todo esto. Ahora, ¿que se pueden presentar problemas en las praxias? Claro que sí. ¿Y cuándo podemos detectarlos? Por ejemplo, cuando vemos que los tejidos y las costuras ya no están quedando como antes, ¿sí? Si de repente alguien que conocemos o nosotros mismos que siempre ha tejido y ha hecho sus tejidos muy bien y empieza a mostrar algunas fallas, ya no lo hace como antes, bueno, pues tenemos que consultar. Cuando notamos que a alguien o a nosotros se nos dificulta ponernos la ropa, resulta que también es algo automático que hacemos todo el tiempo, pero que a veces no es tan fácil, ¿sí? Aunque si nos ponemos a pensar, vestirse no es tan fácil, ¿no? Implica tener como todos los movimientos, organizar la información, saber qué nos vamos a poner, hacer los movimientos correctos. Todo esto puede generar, digamos, puede presentarse en algún momento con dificultades y es importante que consultemos. Vamos con el último, pero el antepenúltimo, porque les tengo un plus al final, pero estas son las funciones ejecutivas. De estas tampoco hablamos mucho. Nosotros las llamamos a veces las funciones superiores, porque casi que son las que nos diferencian de los animales. Son la capacidad que tenemos para planear una actividad futura, si yo me voy de vacaciones, para abstraer información. Entonces alguien me dice un chiste y yo puedo identificar cuál es el chiste detrás. Cuando yo tengo hambre y no me como el almuerzo de mi compañero, sino que espero y organizo y voy al restaurante y me compro mi propio almuerzo, estas capacidades de inhibir información, de comportarnos en situaciones sociales, de abstraer información, estas son las funciones ejecutivas. ¿Cuándo podemos ver fallas y cuándo debemos detectar información? Bueno, cuando vemos que cosas tan simples que hacíamos antes como planear las vacaciones resulta que ya no son tan simples, ¿sí? Yo ya no sé cómo comprar el ticket de avión, yo ya no sé qué es lo que tengo que empacar en la maleta, si voy para tierra fría o caliente, como que me está costando todo este proceso tan complejo, tengo que consultar. Cuando vemos que alguien o nosotros mismos está teniendo gastos exagerados, ¿sí? Cuando vemos como que las tarjetas de crédito ya no van más, pero es algo que yo antes era muy riguroso con eso y ahora como que me cuesta planear cuáles son mis gastos, bueno, ahí tengo que consultar, ¿sí? Cuando vemos que ya no entendemos los bromas, como que alguien está muy terco, muy inflexible, que le cambiamos la rutina y como que le cuesta cambiar de rutina, ese es un punto importante que no debería presentarse y por el que debemos consultar. Y finalmente, este es el plus, que también implica el funcionamiento cognitivo, ¿sí? Pero que además a veces no le prestamos mucha atención o si le prestamos atención no lo asociamos como con un cambio cognitivo. A veces pensamos como que alguien está triste porque tiene depresión y puede que sí, ¿no? Pero son cambios por los que tenemos que consultar porque a veces no solamente tienen que ver con el afecto, sino también con nuestro funcionamiento cognitivo. Entonces vemos que de repente ya estamos más irritables, como que todo nos molesta, que lloramos con facilidad, que estamos muy lábiles, que nuestro humor cambia, que a veces nuestra personalidad ha cambiado, como que no somos las mismas personas que antes. Antes éramos unas personas que éramos
súper extrovertidas y de repente estamos más apáticos, como que ya no respondemos de la misma manera. Todas estas fallitas conductuales, emocionales, tenemos que estar muy atentos, ¿no? Estar muy atentas y atentos a estos cambios y consultar porque pueden ser un punto importante. Ahora, después de que yo todo lo que les he dicho, entonces ustedes me dicen, bueno, está bien, se presentan algunos cambios, pero ¿por qué debemos consultar? ¿Sí? ¿Qué beneficio trae para mí o para mi familia consultar si son fallas de las cuales a veces las personas piensan que ya no podemos hacer nada? Bueno, acá les traigo algunos puntos importantes por los que debemos consultar tempranamente. ¿Qué pasa? Que existen algunos procesos terapéuticos, ¿sí? Hay actividades, hay procesos que podemos rehabilitar. No todo se trata a veces de enfermedades que no se rehabilitan, sino que también a veces tienen que ver con procesos que podemos intervenir, ¿sí? Entonces contamos con equipos de fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionales, neuropsicólogas, fisiatras, que nos pueden ayudar con la rehabilitación, ¿sí? Es por esto que tenemos que consultar tempranamente, porque si consultamos tempranamente podemos rehabilitarlas o intervenirlas rápidamente. En caso de que no se pueda rehabilitar, podemos hacer que si hay una evolución progresiva, esta sea un poco más lenta, ¿sí? Podemos hacer que esas dificultades ya no evolucionen tan rápido, sino que nos mantengamos un poco en el rango de algunas dificultades. La etiología, identificar cuál es la causa de nuestras fallas es muy importante, porque a veces son causas que son reversibles, ¿sí? A veces puede que me falte alguna vitamina, a veces puede que esté teniendo apneas de sueño, por ejemplo. Si mis fallas atencionales son por una apnea, por ejemplo, yo puedo intervenir, identificar que la causa es esa, acudir a mi otorrino, acudir al profesional que lo requiera y mejorar, digamos que evitar que esas causas nos generen más fallas. Otra de las razones por las que es importante que nosotros consultemos es claramente por la protección legal, ¿sí? Si empezamos a encontrar que tenemos fallas leves, pues es bueno que consultemos para saber si estas van a evolucionar, qué va a pasar conmigo en unos años, quién es la persona que yo quiero que me cuide, con quién me siento bien cuidada, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cómo quiero que se organice toda mi vida si en algún momento yo no soy capaz de manipularlo, de manejarla como yo tengo que hacerla? La protección legal es algo de lo que nunca se habla, pero es algo muy importante. Y finalmente, por nuestro estado anímico, ¿sí? Recuerden que el conocimiento nos da tranquilidad. A veces estamos ansiosos, estamos tristes porque es que se me están olvidando las cosas y empezamos a rumiar esta información y resulta que eran simplemente fallas atencionales que podemos manejar con rehabilitación, ¿sí? Nuestro estado anímico está muy asociado a la capacidad que tengamos nosotros de detectar tempranamente dificultades. Eso permite que estemos más tranquilos y que podamos actuar de una manera que sea para nosotros favorable en un futuro o en el momento, en el instante preciso. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Entonces espero que esta información les haya sido de gran ayuda. Espero que intenten consultar tempranamente a sus médicos, a sus psicólogos, a las personas que estén con ustedes y que acá tenemos un equipo pues que está para escucharlos.